Hola a todos, queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Antes de empezar el vídeo, si aún no estáis suscritos, os agradecería mucho que os suscribierais. Os quiero que disfrutéis del vídeo. El mundo del espectáculo se ha visto sacudido una vez más. Las duras polémicas que llevan días, las declaraciones cruzadas y la crisis en la que también se han visto envueltas las familias han alcanzado esta vez una dimensión totalmente diferente. Can Yaman ha dejado a todo el mundo boquiabierto con su emotiva declaración. Las palabras del famoso actor, del que se dice que no pudo contener las lágrimas ante las cámaras, han marcado la actualidad. Demet es quien más me ha roto el corazón. Estas palabras no son solo una declaración, sino que se han interpretado como un punto de inflexión que podría cambiar el rumbo de toda la polémica. El hecho de que Can Yaman, que en declaraciones anteriores había mostrado una actitud bastante dura, hablara esta vez en un tono emotivo, causó gran sorpresa en los círculos del mundo del espectáculo. El hecho de que el actor, que había arremetido diciendo, todo el mundo sabrá cuál es su lugar, hiciera una confesión tan sincera fue interpretado por muchos como, el derrumbe de los muros. Según su entorno más cercano, Yaman expresó por primera vez con tanta claridad los sentimientos que llevaba tiempo acumulando en su interior. Lo que se ha dicho me ha desgastado mucho. En su declaración, Can Yaman señaló que los acontecimientos de los últimos días le habían afectado profundamente. Lo que se ha dicho, lo que se ha contado. Todo eso me ha desgastado mucho. Pero lo que más me ha dolido han sido las palabras de la persona que amo. Estas palabras se interpretaron como una referencia directa a Demet Özdemir. Se afirmó que durante la entrevista se vivieron momentos emotivos y que a Can Yaman le costó contener las lágrimas. Las siguientes palabras del famoso actor marcaron la noche. No quería herir a nadie. Pero siento que siempre he sido yo quien ha salido herido. Esta frase se convirtió en poco tiempo en una de las más compartidas en las redes sociales. No quería una historia así. Yaman también expresó su gran pesar porque el proceso hubiera llegado a este punto. No quería que nuestra historia terminara así. Podríamos haber sido recordados de otra manera. Estas palabras se interpretaron como una nostalgia por el pasado. ¿Un mensaje emotivo para Demet Özdemir? Aunque no se dirigiera directamente a Demet Özdemir, se consideró que las palabras de Yaman iban dirigidas en gran medida a ella. Hay cosas que se entienden sin necesidad de hablar. Pero ojalá hubiéramos podido hablar más. Esta frase se interpretó como que la falta de comunicación había desempeñado un papel importante en la relación. Que me declaren culpable es muy duro. Can Yaman, que también se refirió a las acusaciones vertidas sobre él, dijo que las acusaciones de traición le habían afectado profundamente. Que te declaren culpable es algo muy duro. Sobre todo si no puedes defenderte. Estas palabras se consideraron una continuación emocional de su anterior declaración, no pueden culparme. Al hablar de la implicación de las familias en todo este proceso, Yaman utilizó un lenguaje más cauteloso. Las familias siempre quieren proteger. Pero sería más adecuado que algunas cosas quedaran entre dos personas. Estas palabras se interpretaron como una referencia indirecta a las declaraciones de Aysen Señer y de su propia familia. Tras estas emotivas declaraciones de Can Yaman, las redes sociales se inundaron de comentarios. Muchos usuarios defendieron la sinceridad del actor, mientras que otros sugirieron que podría tratarse de una maniobra para reparar su imagen. Comentarios destacados. Por primera vez ha hablado con tanta sinceridad. Parece que realmente está afligido. En este asunto, todos salen heridos. Palabras llamativas de su entorno cercano. Una persona cercana a Yaman explicó el trasfondo de esta declaración con estas palabras. Can estaba muy afectado. No pudo contenerse en esta entrevista. En realidad, hay mucho más dentro de él. Esta afirmación reforzó la posibilidad de que en los próximos días se produzcan nuevas declaraciones. Sigo sintiendo respeto. A pesar de todo lo ocurrido, también llamó la atención que Can Yaman evitara hablar de Demet Özdemir en términos totalmente negativos. A pesar de todo lo que ha pasado, sigo sintiendo respeto. Pero también hay resentimiento. Estas palabras se interpretaron como que la relación no había terminado en odio absoluto. Algunos comentaristas del mundo del espectáculo sugieren que esta declaración podría ser el comienzo de un proceso de distensión entre ambas partes. Este tono emocional,
que llega tras unas declaraciones especialmente duras, se considera un cambio notable. Tras todos estos acontecimientos, las miradas se han vuelto de nuevo hacia Demet Özdemir. Es objeto de curiosidad cómo responderá la famosa actriz a esta emotiva confesión. Parece que la crisis entre ambas partes ya no se limita a las palabras duras. Se ha entrado en una fase en la que también se expresan abiertamente los sentimientos. Esta declaración de Can Yaman, realizada entre lágrimas, podría haber abierto una nueva página en el mundo del corazón. Sin embargo, aún no está claro cómo se desarrollará esta página. Ahora todo el mundo busca la respuesta a la misma pregunta. ¿Es esta emotiva confesión el comienzo de una reconciliación o la última calma antes de la tormenta? Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Me haría muy feliz que le dierais a me gusta y os suscribierais. Os quiero mucho a todos. Nos vemos en los próximos vídeos.